compañeros. Retomamos la clase de la libertad de expresión y la comunicación política en el orden legal constitucional de México, en nuestro sistema de comunicación política en este país. Ayer entiendo que vieron todo el concepto de libertad de expresión con mi compañero Alonso. Me dijo que se habían quedado en este tema. Hoy vamos a ver lo que es el modelo de comunicación política, que como ustedes saben, sí, a partir de la reforma de 2007, pues se acabó la época de la espotización de la política por parte de particulares y de los medios de comunicación para pasar a una espotización perfectamente regulada, monitoreada y controlada por el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Recuerden ustedes que en esa reforma, después del controvertidísimo proceso electoral presidencial de 2006, hubo una serie de reformas sustantivas para efectos de igualar las condiciones de la competencia en nuestro país, ¿no? Entonces, en este contexto de la libertad de expresión, pues hubo varias reformas que tocaron ciertos puntos muy relevantes, ¿no? Y que a la oposición no le parecía cómo se manejaban y porque decían que esos naturalmente, pues el viejo sistema tendía a favorecer al partido en el poder, etcétera, 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 afectaba las condiciones de la competencia y desde luego que era cierto en muchos sentidos, ¿no? Las grandes televisoras, desde luego, además de hacer negocios jugosos, pues establecían compromisos, parámetros diferenciados, de paquetes diferenciados, de costos, de beneficios, de spot, de horarios, de franjas, y entonces, desde luego que eso generaba naturalmente una distorsión en la equidad política. Y recuerden ustedes que todas estas normas, esta serie de regulaciones, 2000, 2007, 2008, 2013, 2014, 2018, han sido generadas para efectos de, pues, tener una mayor, pues tratar de verificar, ¿no? Una mayor equidad en la contienda. Y entonces, la verdad es que ha sido pues un reclamo de la oposición en ese sentido. Es hasta hoy en día en cuando vemos que pues hay ciertas reglas que no están siendo, pues que no están siendo aceptadas ya. Quizá la realidad política ha rebasado la necesidad de su establecimiento, pero pues las tenemos vigentes hoy en día. Ustedes saben que hubo intentos de reformar la Constitución y la ley en muchas materias en el ámbito electoral. Sin embargo, pues no hubo éxito y entonces tenemos este sistema derivado, en este caso del modelo de comunicación política en México, de la libertad de expresión. Primero quiero anticipar un tema que tiene que ver con esto que ya vieron con Alonso ayer, y es un poco una introducción a este tema de que ya este modelo de comunicación política se empieza a dar en un contexto ya de derechos humanos, ¿no? No es sino hasta 2011, como ustedes saben, que se dio la reforma al artículo primero constitucional, 2010, la sentencia del caso Radilla Pacheco, y donde se genera este nuevo paradigma de los derechos humanos en nuestro país. Pero ese nuevo paradigma de derechos humanos en materia política nos ha confundido un poco a autoridades, a observadores, a partidos, a ciudadanos. ¿Por qué? Porque se entiende que el ejercicio, promoción, protección, garantía, potencialización, progresividad, todo lo que ustedes quieran respecto de derechos humanos, tiene que verse un poco como de manera absoluta y preferente respecto de todos los temas. Cuando hablamos de derecho a la libertad de expresión, ¡ay, nanita! ¿No? Y hoy en día se pierde el audio. Perdón,
pues ahora sí que ha de ser mi internet. A ver, permítanme ver. Ah, caray, sí estoy en una red distinta a la que normalmente estoy. A ver si déjenme ver. Se ha de haber ido el internet por algún momento dado. A ver, no sé cómo se oye ahí, ya, Francisco Javier, ya, todos al Ya se 10. escucha bien, doctor. Ya jaló, es que sí. Sí, sí, se escucha bien. De repente se van, ¿cómo se llama? Las redes, como tengo, por fortuna, un par de servicios en la casa, luego se va una y entra otra, pero la otra está más lejos, entonces no se ha de haber estado difícil. Bueno, cualquier cosa técnica me avisan, ¿sí? Por favor. Gracias. Entonces comentábamos este tema, ¿no? Que desde luego que la vigencia de los derechos humanos, pues debe de ser absolutamente en la visión que tenemos que entender como juristas, ¿no? Llevamos mucho tiempo, desde las épocas de la posguerra, de nuestro sistema propio, el mexicano, de partido hegemónico, en donde pues la vigencia de los derechos humanos no existía ni el concepto, a pesar de que existían proclamas, existían convenciones, instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos. Recuerden ustedes, a mí todavía me tocó estudiar el derecho constitucional. Me han generado, a mí me generaron el asunto de, yo estudié garantías y amparo, ¿verdad? Y el primer apartado, el primer capítulo, el primer libro de la Constitución es de las garantías individuales. Y entonces, pues de ahí, desde luego que encontrábamos los derechos humanos reconocidos, ¿no? Los derechos políticos civiles de primera generación. Pero el concepto de derechos humanos como tal apenas se fue consolidando, les vuelvo a insistir, a partir del año 2000. Luego existía una gran confusión sobre, por ejemplo, si los derechos políticos electorales eran derechos humanos. Creo que esa discusión pues ya está superada, pero a lo que me quiero referir es que estamos pues empezando, ¿no? Llevamos poco más de 10 años con este nuevo paradigma, pero hemos empezado, creo que bien, en términos generales. La redacción del artículo primero constitucional es una redacción poderosa, lugar donde me paro y mientras más lo leo, más estoy convencido de ella. Es una redacción poderosa, es una redacción verdaderamente de avanzada, progresista en materia de derechos. Sin embargo, el problema no está en el tema de su definición y de su determinación. Bueno, sí hay problemas, desde luego, pero lo más importante es, o el tema al que me refiero, tiene que ver con la aplicación cuando estos derechos individuales chocan con otras normas jurídicas, ya sean normas o principios, en este caso, en nuestra materia, con principios o normas que regulan las condiciones de la competencia electoral, ¿no? Hoy en día asistimos a un debate, incluso manejado desde Palacio Nacional, en donde se dice: ¿por qué me quieren callar? Yo estoy en uso de mi libertad de expresión. Lo han de haber platicado, si estoy reiterando mucho lo que ayer les dijo Alonso, pues desde luego va a ser algo muy breve, pero quiero dejar por lo menos mi punto de vista, que espero no sea contrario al de Alonso, y si no, bueno, pues ahí ahorita lo complementamos. Pero en materia de derechos fundamentales, en materia de derechos, ningún derecho es absoluto, casi ni la vida, ¿no? Tenemos que entender esta concepción. Claro, son universales, son indivisibles, interdependientes, progresivos, pro persona. Todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Yo, desde luego, lo celebro y así es, y así debe de ser. Ahora, nuestro problema es que nuestro marco de derechos fundamentales se desenvuelve en un contexto de reglas y normas constitucionales en muchos ambientes. En muchos ambientes. Muchos ambientes. Yo, si quiero constituir una empresa pública que cotice en bolsa, me tengo que someter a una normatividad especial para ejercer mi libertad de comercio, de profesión, ¿no? Prevista en mis garantías individuales. Absolutamente. No puedo llegar y decir: oye, voy a poner una startup y yo me pongo aquí en mi garage y entre el dinero que entre, yo no tributo, yo no cumplo con esta regla. No. Hay que estar sometidos a ciertos
órdenes normativos que regulan las actividades que desarrollan, porque nuestros derechos no pueden ser absolutos, porque si no serían anárquicos, simple y sencillamente. Sería la vigencia del individuo sobre la organización estatal, y eso tampoco puede ser. Entonces, hoy en día, les vuelvo a decir, asistimos a este debate, ¿no? Que es muy seductor, porque cualquier debate que se establezca a partir de la defensa de los derechos es un debate seductor, es un debate que encandila. ¿Cómo me van a quitar a mí mi libertad de expresión? ¿Cómo? Si soy el presidente de los Estados Unidos mexicanos, que me eligió el pueblo, y el pueblo no se equivoca, y yo pues poquito, yo tengo derecho a hacer este tema. Pues ya entendemos que eso no es así. La libertad de expresión, como todas las libertades, tienen límites constitucionalmente perfilados, delimitados, y siempre el problema está en materia de ya el avance, el ejercicio fáctico de esos derechos, en dónde están las franjas que limitan esos derechos. La apología a la violencia, la discriminación, el perjuicio de derechos de tercero. Creo que es objetiva, es fácil verlo de manera objetiva, pero hay ciertas líneas, ¿no? Del debate duro y ríspido y fuerte, la crítica rasposa, casi dice la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior del Tribunal Electoral, que los políticos deben de aguantar. Hace poquito, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres dijo: oigan, a ver, mujeres, no empiecen a quejarse todas de violencia política de género, aguanten vara. Para eso estamos en la política, para aguantar, pues no, que somos iguales. Entonces, pues se ha pervertido, o sea, el debate está, perdón que lo diga yo, pero está tan manipulado, está tan tergiversado, que nos cuesta trabajos identificar, desde luego, dónde está el límite de uno y dónde está el límite de otro. Y para muestra un botón, no sé si lo comentaron ayer con Alonso, pero está este asunto también muy actual de el debate o el pleito público que se echó la senadora Citlali Hernández con el presidente de la televisión azteca, en donde pues se generaron una serie de tweets que el Instituto Nacional Electoral terminó de medida cautelar, ordenándole 30 tweets más o menos al señor Salinas Pliego, de que bajara ese tipo de mensajes porque estaba incurriendo en violencia política de género. Y saltó un debate en redes sociales muy interesante, ¿no? Naturalmente, perfectamente identificado, ¿no? Los hacedores o los valedores, digamos así, de la senadora, pues evidentemente sin dudas, ¿no? Y por una parte a veces atacan al instituto y al tribunal de caros, corruptos, vendidos, de mafia del poder, pero cuando vamos a proteger nuestros derechos, pues desde luego que están actuando en el uso de sus facultades. Y el lado contrario, ¿verdad? El lado, no necesariamente que estuvieran a favor del empresario, pero sí en contra de la senadora, pues preguntándose: oigan, esto es censura, el Instituto Nacional Electoral, ¿qué se tiene que meter si es un ciudadano? Y ahí se metieron ya al debate, pues, de especialistas, no especialistas, lean la ley, claro que la está afectando por su físico, pues entonces es violencia política de género o es discriminación. Hay una serie de contextos que no son fáciles, que no pretendo resolver desde luego en esta introducción, sino que me sirven de botón de muestra para entender que pues está arreglado nuestro sistema de comunicación política. Y la comunicación política en nuestro país habla de la libertad de expresión. Está contenido con el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, más allá de los contornos y contenido del derecho, en materia política hay que contextualizarlo en algún sentido. Lo bueno es que eso ya, que es un tema muy apasionante y muy interesante, pues ya quedó más o menos agotado el día de ayer. Hoy vamos a ver el tema de cómo se da el modelo de comunicación política en México, y que tiene como finalidad primaria, en 2007 que surge, cómo tiene como finalidad el acabar con el monopolio
digamos, del trasiego, si me permite así la terminología, el trasiego de dinero por spots ante las televisoras, ¿verdad? Entonces, donde decían que pues ahí abusaba el gobierno, abusaba el partido en el poder, el que tuviera más dinero, en fin, y vuelvo a decirles, era un debate con razón, es de los pocos lugares en el mundo, si ustedes estudian derecho comparado, en donde este modelo está regulado de esta manera, pero muy a la mexicana, en donde nos gusta ser modélicos en muchos sentidos, pues este es un caso emblemático y es caso de estudio en otros sistemas electorales, en donde auténticamente pues se cuestionan un poco la posibilidad de ver cómo ha funcionado. José Guillermo Báez, qué gusto saludarte, por favor, adelante. El micrófono, José. Nuevamente, doctor, ¿cómo está usted? Un gusto. Un gusto. Gracias. Nuevamente, me da gusto saludarlo y a los compañeros, muy buenos días. Igualmente. Doctor, pues, si usted me permitiera, con el ánimo de que, la verdad, siempre muy interesante tenerlo como profesor en estos diplomados o en los cursos, pues, mire, la verdad es que a mí sí me gustaría, en este debate político que se está dando entre un particular y una figura pública, o más que nada una figura pública, una servidora pública, fíjese que sí es importante visualizar esto que usted nos está diciendo ahorita, y a mí sí me gustaría que, ¿por qué no más al fondo? Si realmente en este debate político un ciudadano, como el caso del señor Pliego, a mí me llama la atención mucho, pudiese ser cualquier ciudadano el que está en redes sociales. Yo lo veo, o sea, quienes seguimos redes sociales, Twitter, etcétera. En el debate político hoy puedo estar de acuerdo, ¿no?, con un partido político, con una coalición, hasta juzgar a un ministro, ¿no?, como sucedió en su momento con la ministra. Aquí, a mí lo que me preocupa, doctor, un poquito, hasta dónde en este debate político ahorita el tribunal ya le entró a temas de ciudadanos comunes, que generalmente el debate político se estaba dando entre esa violencia posible política de género por el hecho de ser mujer y en el ejercicio al cargo, pero ahora ya es un ciudadano sobre una figura electa. Entonces, ahí yo recordaré, como usted lo acaba de decir ahorita, que no me voy a meter a fondo, pues ese fue uno de los grandes temas de la reforma del 2006, 2007, a quienes nos tocaron vivirla. Yo recordaré que por esas fechas empezaba yo mis pininos en materia electoral, pero nunca se me olvida cómo en medios de comunicación, a la Torre, TV Azteca, Televisa, Pati Chapoy, se desgarraban las venas diciendo que se coartaba la libertad de expresión a los comunicadores, etcétera, etcétera. No, realmente el debate era que se les iban de las manos miles de millones que se venían dando con ese modelo político que México tenía, y que yo la verdad aplaudí mucho la reforma. Esa reforma sí la aplaudí, porque pues más que entre la parte correcta e incorrecta, tuvo mucho que ver con grandes cantidades de dinero que se destinaban a las televisoras. Y todavía cuando nos tocaban procedimientos, cuando uno le pedía información a una televisora, pues nos dábamos cuenta que a Pedrito Pérez le cobraban $1 y a Toñito le cobraban 2, y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues porque eran los intereses y las injerencias de las televisoras en la opinión pública propiamente. Lo decía ayer el profesor, ¿no? Pues ¿cuál es parte de esto? Pues la opinión informada, que estemos informados los mexicanos, los ciudadanos comunes y corrientes, para ver qué opción política vamos por cuál vamos a votar. Sin embargo, para no extenderme más, doctor, sí, qué bueno que sí, ¿por qué no entrarle a esta parte que usted nos está haciendo el grandísimo favor? ¿Qué tan real o es viable decir si hoy en día, en este modelo de comunicación política, el tribunal va a empezar a sancionar a ciudadanos comunes y corrientes? Digo, a mí me queda muy claro que el señor no es cualquier persona, ¿eh? También me queda claro que el señor se benefició años tras años del erario público, y también me queda claro que el señor se podrá jactar de lo que quiera, pero también ha sido algo terrible para nuestro país el que hoy no le guste que hoy el presidente de la República o el nuevo sistema de gobierno no está a sus intereses, pues porque las grandes cantidades de dinero no van para sus medios de comunicación, como en su momento fue Televisa y TV Azteca. Gracias, doctor. Gracias, José Guillermo. Pues, o sea, lo que me pides es que le entre a dar mi opinión respecto de este debate. Pues fíjate, mira,
sí, desde luego que no lo rehuyo, ¿no? Lo que pasa es que no tenía preparado este asunto, pero tengo ¿cómo se dice? Tengo que analizar un artículo de la ley que no estoy encontrando, porque en la ley de acceso, digo, claro, desde luego esto fue considerado como violencia política de género, pero es que quiero ver el artículo de la violencia política. Mire, la violencia política, dice el artículo 20 bis de la ley, déjenme ver, 20 bis, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. Esta ley, en su artículo 20 bis, dice que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Y dice, puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y puede ser perpetrada indistintamente, perdón, por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatos, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. El artículo 20 bis, en mi opinión, sí posibilita la posibilidad de que un particular pueda incurrir en violencia política de género por por la descripción que les acabo de leer. Si los tweets del señor ya, que fueron muchísimos y que hoy en día, les ruego me disculpen, no los tengo disponibles porque precisamente el debate se hizo tan viral que a mi Twitter únicamente llegaban los tweets del señor Salinas Pliego en contra de la senadora, sus respuestas y todo. O sea, mi Twitter se volvió ese tema, entonces tuve que bloquear al señor Salinas Pliego para que no me salieran sus tweets. Pues mira, yo los leí, José Guillermo, no tengo, o sea, tendría que tenerlos todos el contexto aquí, tendría que ser muy serio en mi respuesta, pero es posible, no me parece descabellado, en la ley está perfectamente posible que sea un particular, no me parece que sea censura, todo, insisto, en mi opinión, es un botón de muestra de que la libertad de expresión de los particulares incluso no es ilimitada, y perdón que lo diga, si no es en esta materia, yo creo que en temas de discriminación había que ver la ley general para eliminar todas las formas de discriminación. No sé, y lo digo auténticamente con todo respeto, si decirle cuicui, senadora con C, marrana, pues un montón de adjetivos y calificativos que tienen que ver con su complexión física. No sé si estén permitidos en el debate público. Me parece de primera instancia que no está permitido. Ahora, un poco más complejo el configurar el tema de la violencia política de género. Te confieso que no tengo la determinación del Instituto Nacional Electoral que determinó eso. Lo que sí te digo es que está en el Tribunal Electoral, ¿verdad? El tribunal no se ha pronunciado en ese sentido. Lo que sí me quedé hasta donde yo vi es que el señor Salinas Pliego dijo, a mí me hacen los mandados, a mí no me va a callar nadie, a mí
con otras palabras un poco más grotescas y mucho más prepotentes, dijo, a mí no me van a hacer nada y háganle como quieran, yo no bajo nada. Y ahí están mis abogados y yo estoy en Italia y a mí me hacen los mandados. Entonces, no sé cómo va a desarrollarse, me imagino que esto va a tener rápidamente una resolución, o sea, está en el tribunal, porque sí la impugnó, también leí que sí la había impugnado, y pues está en este contexto. Entonces, el tema es, vamos a ver pronto, yo no quisiera adelantarme, vamos a ver pronto qué es lo que dice el tribunal, pero sobre el pecado capital, sobre el que mucha gente ha reaccionado de cómo un particular puede ser sancionado en ese sentido, yo creo que de acuerdo a la ley, al esquema, sí es perfectamente posible. Yael, por favor, no sé si contesté por lo menos preliminarmente o llegué por donde querías, José Guillermo. No sé si llegué hasta la cocina, pero más o menos esas son mis intenciones del caso. No, maestro, le agradezco mucho. Igual hay un compañero que levantó la mano. Sí, comparto. La verdad, yo siento que hay una violencia sistemática y sí, a mí sí, lo personal, sí me interesa, porque es parte de este diplomado también, estas denuncias, que son de gran importancia para el proceso electoral, porque si no se le va a salir de las manos a los actores políticos, al tribunal y al INE, que hoy cualquier ciudadano, pues entonces denostemos, ¿no? Y quitemos del espacio público a mujeres extraordinarias, diciendo, a mí no me interesa de qué partido, pero la violencia política es aquí en donde sea. Gracias, sí, doctor. Gracias, Guillermo. Y sí, exactamente, de eso se trata nuestro diplomado, ¿no? Derecho especial sancionador y derechos humanos, ¿no? O sea, vamos viendo esa relación, qué es lo que tutela, etcétera. Yael, por favor, gusto saludarte también. Gracias, doctor. El gusto es todo mío. Buen día a todos. Solamente para abonar un poquito a lo que estábamos comentando con José Guillermo, en otro diplomado teníamos a un compañero de nombre Elder, si no me equivoco, que trabajaba en la sala regional Jalapa. Él nos comentaba que allá ya se estaba sancionando recurrentemente a los particulares. Ahorita yo entiendo que este asunto del señor Ricardo Salinas Pliego se hizo muy viral por lo que representa, por ser una figura que usa mucho el Twitter y pues, por ser una de las personas más ricas de México, pero allá nos los dejaba muy claro Elder, que era funcionario de la sala regional, que allá sancionaban recurrentemente a los particulares por este tipo de cuestiones. Entonces, creo que en la práctica ya se está haciendo, lo dejó, me parece muy claro con el artículo que nos leyó, doctor, pero bueno, se hizo viral por tratarse de esta figura, pero creo que ya es una realidad que se sanciona recurrentemente a los particulares. Entonces, ahí, si me apuran tantito, a lo mejor ahorita les busco un número de un expediente que nos compartió Elder, que lo ejemplificaba también. Él nos decía, aquí están las razones que tomó el tribunal para sancionar a los particulares, sí, y que él lo aplaudió mucho. Entonces, creo que sí, en la práctica ya es muy común y ahorita les busco la sentencia para compartírselas por la caja de comentarios. Gracias, Yael. Sí, no me duda, no lo dudo, perdón, no tengo en el radar estas determinaciones, pero yo sí reaccioné así como cuando mucha gente y además opinadores profesionales y pues muy competentes en su territorio, ¿no? Pero así como diciendo el INE, ¿por qué está censurando? Y bueno, a mí me da la impresión que desde luego pues pudiera parecer contra natura, porque les vuelvo a decir, estamos, y más quien opina, quien informa, quien opina, quien de eso hace su profesión, pues naturalmente su tesoro más preciado es su libertad de expresión, y de los que no opinamos tampoco, también lo es, pero claro, pues ellos, perdón que lo diga, pero de eso viven, ¿no? Entonces imagínate que se imaginan, de hecho hay otro caso de un periodista que se llama Víctor Hugo García Michel, donde también le hicieron bajar un tuit, hizo un escándalo porque dijo, oigan, yo nada más tuiteé, no sé qué cosa, no, tampoco me metí al contexto, ¿para qué les digo? No, a veces ve uno las cosas y luego no le salen, las ve con rapidez, es el problema de las redes sociales, y a eso me iba a referir exactamente, en este contexto el problema, José Guillermo, es que, te vuelvo a decir, los particulares nos sentimos además en esta era de la información tecnológica, de las plataformas de comunicación tecnológica, nos sentimos Superman, imbatibles, y
y pues en este contexto de derechos, pues creemos que podemos decir todo. Y pues ya lo vieron ayer con Alonso, que no, yo les digo, yo inicio con eso, este tipo de cuestiones. Sí, los derechos humanos, claro que merecen tutela, sus restricciones deben de ser estrictamente necesarias, deben de estar justificadas y deben de ser lo menos invasiva posible para el derecho. No hay discusión de eso, yo coincido con eso. Pero en ciertos contextos yo estimo que pues hay ciertos temas que son de fácil de solución, insisto, todos esos ataques a la persona, esas injurias, estas basados en la condición de física, de género, de tal o cual cuestión, pues no admiten mayor interpretación. A ver, tú estás diciendo, perdón, tú estás diciendo que esta es una títere de la mafia del poder y tal o cual cosa. Bueno, pues a lo mejor no fue por ser mujer, pero empieza a haber un principio ahí de abuso en el lenguaje expresivo, porque pues está sugiriendo que pues obviamente pues la mafia del poder son corruptos y como no son, estás haciendo calumnia. Tú, presidente, no puedes decir en tus conferencias mañaneras nada que tenga que incidencia con un proceso electoral. En fin, es una torre de Babel absolutamente en la que está construido nuestro sistema que, pues insisto, es uno de los puntos más importantes. Es más, Sonia Picado, una gran teórica de los sistemas electorales, de la comunicación política, de los derechos humanos, mucho tiempo funcionaria y consejera del Centro de Estudios y Promoción Electoral de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, dice que pues también la libertad de expresión debe de ser considerada como un derecho político electoral, en esa vertiente cuando se da en el contexto de un derecho político electoral. Y claro, desde luego, no me parece baladí el tema, en cualquier caso habría que analizarlo como libertad de expresión, pero dice ella, en el contexto político toma una fuerza muy importante porque justamente el debate político se hace a través de la libertad, debate que no es libre, debate que no produce una democracia y elecciones auténticas y libres, y en consecuencia no sería una democracia. Coincido plenamente, pero les vuelvo a decir, el asunto es, hay que estar siempre un poco a los criterios generales. Ahora vamos a ver si estas restricciones que hay en el modelo de comunicación, fundamentalmente al tema de la propaganda política y al tema de la violencia política en razón de género, son ciertos temas que están vinculados con no agredir derechos fundamentales, en este caso, ¿no? El tema de la condición especial de la mujer, ¿verdad? Como derecho, como grupo tradicionalmente o históricamente vulnerado, pero que ya ha ido adquiriendo potencias y derechos reconocidos en temas de paridad, en temas de representación, pero genera todavía un camino muy largo por recorrer, ¿no? Porque como vamos viendo, nuestra realidad política está generándonos nuevos fenómenos que no veíamos, ¿no? Entonces, al bien sabido, otra vez vuelve la burra al trigo, al caso de los procesos internos de selección de cualquiera que sea el cargo que se están disputando, que es el de la presidencia de la República, lo han dicho públicamente todos, ¿no? Donde realmente pues es que no estaba regulado, es que nunca nos había pasado, pues no, pero de que está regulado, está regulado. Sin embargo, bueno, la salida del tribunal a través de la libertad, pero cumple con las reglas, creo que termina siendo una salida que pues evita conflictos, porque no me imagino que hubiera ocurrido si el tribunal hubiera limitado esos ejercicios de selección interna de candidatos, prácticamente hubiera obligado a que se hubiera puesto en el riesgo de que no cumplieran sus determinaciones. En fin, si de por sí el horno no está para bollos en el tema del acoso a las instituciones políticas y de contrapeso de nuestro país, Poder Judicial, Tribunal, INAI, yo creo que se iba a abonar en este enfrentamiento que no anticipa nada bueno, ¿no? Entonces creo que ahí la prudencia tanto del instituto como del tribunal también tiene que operar, porque existen estas posiciones firmes, no las considero radicales, desde luego no,
pero las considero firmes, ¿no? De decir, a ver, no, aquí estamos para cumplir la ley. Claro, desde luego, no regateo la afirmación, pero ¿qué pasa cuando hay tanto reto al cumplimiento de la ley? ¿No? ¿Qué pasa cuando hay un desafío abierto al tema de la ley? ¿No? Hemos tenido casos emblemáticos en materia electoral que por fortuna han acabado bien, pero que tuvieron mucha presión política, y creo que las instituciones electorales pues deben de ser la fuente menos caudalosa de conflictos electorales, ¿no? Y desafortunadamente, pues insisto, en este contexto de este ambiente político polarizado y muy retador a las instituciones, creo que el tribunal y el instituto deben de manejarse de manera muy prudente, aunque para algunos eso pase por claudicar ciertos temas de la ley. Es un tema muy complejo, tiene muchas aristas y es delicado. No he llegado a una conclusión. Ciertamente he descrito una realidad compleja, insisto, que está todos los días salpicándonos, ¿no? Cada determinación que toma el tribunal o el instituto es criticada desde Palacio Nacional, y pues eso no genera un ambiente tampoco de distensión política, ¿no? De libertad política, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos hemos tratado este tema, pero sí los particulares pueden ser sujetos de restricciones o de sanciones por exceso o abuso del ejercicio de la libertad de expresión. Leíamos este artículo que yo les decía y me parece que pues no hay duda de que cualquier particular pues puede ser sujeto y susceptible de ser sancionado por emitir, insisto, expresiones que constituyan algún tipo de violencia. Entonces, pero vamos a repasar rápidamente para que no digan que no vengo yo a cumplir y además mi compañero Alonso es el responsable del módulo, me vaya a reclamar que no estamos viendo esto. Vamos a hacer un repaso. Les quiero decir una cosa. Primero que nada, vamos a concentrarnos en lo que es todo el modelo, ¿no? Primero, ¿quién es la autoridad responsable? Vamos aquí a irnos razonablemente rápido. Hay ciertos puntos que son verdaderamente de una complejidad técnica, los vamos a señalar, pero ya les voy a tratar de hacer lo más gráfico posible para que no se confundan con los minutos, si son muchos, si son pocos, en los periodos. Hay un montón de reglas que en esencia de lo que tratan es de cómo se administran los tiempos de radio y televisión. Y por lo pronto creo que lo que más nos sirve saber que es que a partir de la reforma de 2007, como les decía yo, la autoridad administrativa electoral es la única facultada para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales de acuerdo con lo que establezcan las leyes. Esta base está en el artículo 41, apartado A de la Constitución. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a los fines propios del instituto, a las otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y la ley otorgan a los partidos políticos. Algo muy importante que se establece ya en la LEGIPE, que es el Consejo General del INE debe expedir los lineamientos de la cobertura de los medios de comunicación posterior a la consulta con organizaciones que agrupen a los concesionarios de radio y televisión y a los profesionales de la comunicación, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, ni pretender regular dichas libertades. Debo decirles que eso ya pasó. Hay un reglamento de monitoreo, hay un reglamento de radio y televisión, hay un reglamento de uso de la pauta política. El Instituto Nacional, créanme, lo que es un productor infinito de normas reglamentarias de la ley electoral, cuyas determinaciones han sido ya pasadas bajo la prueba del ácido, de la legalidad, de la constitucionalidad. Siempre hay, no siempre, pero frecuentemente el tribunal encuentra algunos acuerdos, algunas determinaciones que pues tienen alguna base legal susceptible, dudosa o susceptible de mejorar, algunos contenidos inconstitucionales, pero una vez que el INE da cumplimiento, digamos, es firme
y aplicable para todos los procesos electorales. Además, existe un reglamento nacional de elecciones, existen reglamentos para todo. La otra vez estábamos haciendo una cuenta y aproximadamente en materia electoral, entre disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias, instructivos, hay aproximadamente más de 1.200.000 reglas entre la categoría de cada uno. O sea, es impresionante. Por ejemplo, ustedes saben que en el instituto existe, bueno, en la ley, desde luego, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que tiene todos los procesos de preparación de la elección, campañas, registro de candidatos, precampañas, jornada electoral, resultados, traslado de paquetes. En ese tema de los traslados de paquetes, perdón, en el proceso electoral de 2018 pasaron muchas circunstancias, en el de 2021 también, pero más en el de 2018, pasaron muchas circunstancias que pasaban, que incumplían algunas determinaciones o algunas reglamentaciones establecidas, por ejemplo, para la custodia de los paquetes electorales. ¿Por qué? Porque a partir de que se nacionalizó el régimen de las elecciones, antes recuerdan, era federal, a partir de 2014 es nacional, y esto quiere decir que el INE es el la mera autoridad, y los soples se convirtieron algo así como en brazos auxiliares y ejecutores del instituto, pero el que tiene las mayores facultades es el instituto. Sin embargo, en las elecciones concurrentes, pues participan ambos brazos, y al momento de la recopilación y de envío de los paquetes a los distritos, tanto locales como federales, pues tiene que mandarse los paquetes mediante un centro de logística. En fin, hay una cantidad de reglamentación y tienen que firmar documentos, y si no firman documentos, tienen que decir por qué no, verificar que el paquete esté entregado, en fin, cosas que les suenan comunes y que nuestras elecciones pues son auténticamente cosa común. Bueno, pues ahora en esta nueva implementación de esta coordinación institucional entre el INE y los institutos locales, pues sale mejor a veces con unos que con otros, por las razones que sean, por mala suerte, porque están un poquito menor capacitados, porque tienen menos personal, porque tienen mayor condición, mayor complejidad en las situaciones geográficas de traslado, etcétera. Hay 1000 circunstancias que pueden influir en este tema. Y a partir de ese tema nos empezamos a dar cuenta, los estábamos litigando, que pues en materia de custodia de los paquetes existía un auténtico caos dependiendo de la elección. Y eso motivó a una impugnación que terminó en la nulidad de la elección de Monterrey de 2018 municipal. Por poco termina afectando esa misma circunstancia a la elección de Puebla, a la de que ganó la senadora, la exgobernadora en paz descanse, Marta Erika Alonso, exactamente. Entonces, se hablaba de la cadena de custodia. Yo recuerdo en las conversaciones, en las deliberaciones públicas de la Sala Superior, algunos magistrados con una experiencia pues de muchísimos años, todos tienen mucha experiencia, pero algunos más que otros decían, oigan, no me vengan ahora con la cadena de custodia, pues es un tema penal que aquí en derecho electoral pues nunca hemos, digamos, nunca le habíamos tomado atención. Y bueno, en el debate se generaron algunos contextos en donde la conclusión a que se llegó por mayoría es que, bueno, pues las normas están ahí para ser cumplidas, y entonces las reglas electorales, esta reglamentación muy sucesiva, de etapas por etapas, de procedimientos por procedimientos, debe de ser llevada a cabo para generar una evaluación integral, íntegra, valga la redundancia, de las elecciones, este concepto de la integridad electoral que tanto se maneja hoy en día por parte del tribunal, y que auténticamente pues se tratan de indicadores sobre la calidad de las elecciones, ¿no? El INE y el tribunal como que han dicho, bueno, sí, tenemos elecciones que se llevan a cabo razonablemente bien, no tenemos mayor cuestionamiento político, movilizaciones, conflictos postelectorales, pero realmente estamos haciendo al 100 nuestro trabajo. Bueno, pues ahí hay contextos de evaluación, y en esos dos asuntos, insisto, se puso bajo tela de juicio. Y curiosamente, en los últimos procesos electorales se ha cuidado por parte del instituto y los soples esa parte que en algún momento dado por el contexto, insisto, son muchas elecciones, son muchos soples,
son muchos las realidades geográficas de nuestro país, se iban generando problemas sobre la marcha. Entonces, en este caso, insisto, en los lineamientos de monitoreo, de asignación de pauta, de utilización de pauta, pues desde luego que el Instituto Nacional Electoral ha hecho una labor muy exhaustiva en cuanto a la generación de pues reglas para que se cumpla con lo dispuesto por la Constitución, insisto, y es que el acceso al modelo de comunicación política, aquí es a la propaganda en radio y televisión, se genere de manera estrictamente equitativa como lo dispone la Constitución, la ley y los reglamentos. Dice, el INE establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto en los periodos que comprenden los procesos electorales como fuera de ellos, los partidos, candidatos y órganos electorales. Programación de las pautas que determine el Comité de Radio y Televisión, establecerán para cada mensaje la estación o canal, así como el día y hora en que deban transmitirse y serán aprobadas semestralmente. Y fíjense, este es un ejemplo de pauta, ¿no? Y ahí vemos cómo se llama el material de cada partido político. El PT tenía en este asunto, en la elección de 2016, gracias PT, y Martín Tabasco, que debe hacer referencia a algún candidato, el número de identificación del material, en qué formato está generado, MP4, cuál es la resolución del mismo y el aspecto, y falta todavía algunos temas, una especie de pauta, porque estos eran los tipos de archivos, pero generan, ahí hay luego una especie como de catálogo de Excel en donde establecen por canal específico cómo se atribuyen estas pautas, de acuerdo a los tiempos que ahora vamos a hacer referencia. Y fíjense, nada más para que vean la complejidad de nuestro modelo, el INE opera un sistema integral para la administración de los tiempos del Estado y ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través de Consejo General, Junta General Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Comité de Radio y Televisión, la Comisión de Quejas y Denuncias, que ya saben ustedes, será aquella que entre al quite en aquellos procedimientos especiales sancionadores, normalmente para generar medidas cautelares para retirar, mover, eliminar cierto contenido propagandístico, denunciar uso indebido de la pauta o denunciar que no se está pautando lo que el partido tiene derecho. Y los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales. Entonces, vean, es un sistema complejo. Hay quien dice, oiga, pues es que eso está muy burocratizado. Sí, no puedo negar que desde luego este aparato electoral pues ha generado una multiplicidad de funciones y de equipo. También existen softwares, equipos. Si uno va al centro de monitoreo que tiene el instituto, tiene pues ya no son desde luego los aparatos más actualizados, pero son los aparatos que tiene, que operan también mediante computadoras con un software muy sofisticado y que todavía sigue siendo aplicable, y en cualquier caso que van adaptando conforme a las necesidades de la tecnología, pero digamos tiene esa capacidad para detectar en tiempo real cómo se están generando las pautas y ese proceso. Entonces, en el acceso a los medios, y aquí están las grandes reglas de estos asuntos, porque están asignados por tiempo. No se preocupen tanto por, digamos, por aprenderse estos minutos, este tema. Son realmente, insisto, ciertamente parámetros de administración y de dotación de tiempo de prerrogativas a partidos políticos que parten de una premisa de 48 minutos. ¿Por qué 48 minutos, compañeros? Me explicó algún funcionario del Instituto Nacional Electoral que en materia de radio y televisión, en efecto, el Estado tiene, no me acuerdo exactamente qué franja, para que les he hecho mentiras, pero en una franja horaria, creo que es de 6 a.m. a 12 p.m., tiene una hora total en todo el tiempo. Todo lo demás es tiempo comercial.
Entonces, dependiendo de la temporalidad, en ese sentido, tiene a su disposición 48 minutos diario para hacer efectivo el derecho de los partidos políticos y candidatos independientes a los medios de comunicación social. En periodos ordinarios, los mensajes tendrán una duración de 30 segundos, mientras que en periodo electoral podrán variar entre 30 segundos, 1 o 2, según la defina el INE, para el caso específico de cada elección, y todos los promocionales deberán sujetarse a la misma unidad de medida. La transmisión de los mensajes se distribuye en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de programación, en un horario de 6 de la mañana a 12 de la noche. En proceso electoral, cuando una estación de radio o canal de televisión transmite menos horas de las comprendidas, se utilizarán 3 minutos por cada hora de transmisión. Son reglas técnicas de la industria de la radio y la televisión, así es como se determinan, y les vuelvo a decir, ese es en un principio para la aplicación del diseño, hubo, millones de medios de impugnación, estoy exagerando, pero son cientos de medios de impugnación de partidos políticos, de candidatos, de concesionarios de radio y televisión, porque uno piensa que los concesionarios de televisión en México son TV Azteca, son Televisa, son Grupo Imagen y son, pues, multimedios. No, son un montón de concesionarios de radio y televisión. Lo que pasa es que hay que distinguir un montón de conceptos también que tienen que ver con la ciencia del derecho de la radio, de las telecomunicaciones, que son aquellas que son radiodifusoras, otras que son radiodifundidas. Esto quiere decir que emiten su propia señal, otra vez que retransmiten señal ajena, pero ellos son los dueños del espectro específico. En fin, créanme que para entender a plenitud esta manera en que está distribuido el tiempo, hay que tener un curso muy exhaustivo que tuvimos en su momento los secretarios instructores de la sala superior, bueno, instructores y de estudio y cuenta de la sala superior, cuando me tocó coordinar la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa, justamente de funcionarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, donde nos generaron cierta serie de conceptos para nosotros poder entender las magnitudes de la ley y cómo se debían de aplicar estos. Entonces, incluso teníamos algunas consultas técnicas que hacer porque, insisto, en la aplicación de estos criterios hay varias normas técnicas que son derivadas y se aplican de los criterios de la Ley Federal de Radio y Telecomunicaciones. Entonces, perdón, aquí me salté unos temas a 3 minutos, disposiciones sobre la pauta, el tiempo en radio y televisión que determine las pautas respectivas no es acumulable, es diario, si lo usa el partido político lo usa, si no lo pierde, tampoco podrá transferirse tiempo entre estaciones de radio, canales de televisión, ni entre entidades federativas. Y para el uso de la pauta, hay varios criterios también que son muy interesantes, en donde en una pauta municipal no se pueden pasar promocionales o propaganda destinada a otra campaña que sea federal, por ejemplo, así como en las federales no se puede utilizar la pauta para elecciones locales. El catálogo nacional de estaciones de radio y canales de televisión se conformará por el listado de concesionarios de todo el país. Son aproximadamente, para que me entiendan, como 265 hace 9 años. Creo que ha habido unas rondas más de concesiones, no debe de haber más de 300, por ahí vamos a cerrarlo, pero hay una cantidad muy importante de concesionarios de radio y televisión que están obligados a cumplir con esta pauta que el Instituto Nacional Electoral. Para uno de ellos es más fácil que para otros. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, unos emiten su propia señal, su propia programación, y a otras les es concesionada y les es redifundida por otro medio que produce, le hace Sky, le hace Easy, Megacable, que dependen de los canales de televisión cerrada, no de los canales de la televisión abierta. Y entonces todo eso genera un montón de reglas que, créanme, hoy en día están perfectamente diseñadas y disponibles y se aplican automáticamente en cada proceso electoral. Realmente, con la experiencia acumulada, pues los acuerdos únicamente se van replicando en el proceso. Los partidos políticos tienen derecho, desde luego, a revisar que sus minutos estén completos,
a que los materiales sean los que ellos producen, que son los que les interesa que lo que les pauten, y en fin, en general también tienen voz, como ustedes saben, en la mesa del Consejo General para poder verificar todo este tipo de cumplimiento de reglas. Hay reglas para señales, perdón, hay reglas para emisoras en zonas conurbadas, porque su señal podrá ser utilizada para participar en la cobertura del proceso electivo. ¿De qué se trata? Independientemente de la entidad en que opere. Eso genera unos problemas técnicos para ellos terribles, que ya están resueltos, por lo menos generaban. Y reglas para señales restringidas. Aquí está el concepto al que me refería hace tiempo. Las señales radiodifundidas que se transmiten en los servicios de televisión restringida es por canal y por concesionario, Severino. Exactamente. Aparentemente parece que son muy poquitos minutos, pero si tú los multiplicas por partido, por radiodifusor, por concesionario, se multiplican y son cientos de miles de spots. O sea, digámoslo así, lo que han dicho los críticos de este sistema es que realmente pues no se paró el esquema de la spotización. Sin embargo, creo que sí se corrigieron algunos de sus problemas, porque hoy en día, auténticamente, sí, la asignación del monto de spots al que tiene derecho cada partido político se hace estrictamente con relación a su capacidad representativa expresada en los votos. Todo se calcula con relación a su porcentaje de votación. Y antes era, como les decía yo, un libre mercado donde desde luego el que tenía más dinero tenía posibilidades de tener más, no tan solo por tener más dinero, sino porque tenía más posibilidades de negociación. Hoy en día el reparto es mucho más parejo, pero es un montón de publicidad o de propaganda política. Distribución de tiempos. Entonces, aquí estamos, miren, los partidos políticos, de esos 48 minutos, los partidos políticos se lo reparten de esta manera: 30% del tiempo total en forma igualitaria. Los nuevos partidos solamente participan de ese tiempo. Y el 70% del tiempo total en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la elección de diputados anterior. En el caso de las coaliciones, hay que distinguir si son totales o parciales o flexibles. El 30% como si fuera un solo partido político y el 70% por separado, en totales, y en parciales y flexibles, cada partido por separado. Sin embargo, en el convenio de coalición se debe de establecer cómo se distribuye el tiempo. Aquí una regla de todas las que existen para los candidatos independientes, una regla negativa para ellos en sus condiciones de equidad en la contienda: solo participan en el 30% todos los independientes que existan, como si se tratase de un solo partido político, lo cual, desde luego, pues implica terminando siendo un tiempo muchísimo, muy menor que al que los partidos políticos tienen derecho. Recuerden ustedes que las reglas y condiciones de acceso a la competencia de los candidatos independientes fue diseñada por los partidos políticos, y la verdad es que es una lástima, pero el hecho de que la figura se haya implementada, de que haya tenido algunos resultados de éxito y luego desafortunadamente no una evaluación de lo más positiva, cuando el Bronco ganó la gobernatura de Monterrey, que es un caso de éxito sin precedentes en el país, nunca había habido esa posibilidad. Pues desafortunadamente la experiencia nos dijo que un candidato solo sin estructura partidista se queda muy solo. Y entonces las condiciones para el ejercicio de su derecho, incluso del cargo cuando ya ha ganado la elección, pues es complicada, es precaria, al no tener además un acompañamiento legislativo, ¿no? Ese es el problema. Hay muchos problemas en las candidaturas independientes, pero uno de los más significativos, sin duda, es esto. Entonces, acá en la distribución durante pre-campañas, 30 minutos para los partidos políticos y 18 minutos para las autoridades electorales. Ustedes han visto también que en los periodos electorales también pasan spots a cada rato, tanto del INE como del Tribunal del Estado de México, como del Instituto Electoral del Estado de México, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como regla, la LEGIP establece la posibilidad de que cada partido político decide
libremente la asignación por tipo de precampaña de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas. O sea, el partido es el que administra cómo le va. Ha habido muchas impugnaciones de candidatos en donde vienen alegando que la prerrogativa del partido no es asignada de manera equitativa a todas las elecciones, y la sala ha concluido en diversos criterios complementarios que, en pocas palabras, el titular de la pauta es el partido, él es el que designa, y que es imposible que la pauta le alcance para todos los cargos. Entonces, lo que el partido decida en principio está bien, y entonces no le alcanza a cualquier candidato para que el partido le ceda su tiempo en radio y televisión. En caso de que las legislaciones locales prevean precampañas tanto para gobernador como para diputados o ayuntamientos en periodos de diferente duración, esta se comprenderá de un periodo único de acceso a tiempo en radio y televisión, que normalmente comprenderá la pre-campaña más larga. Cuando un partido político, coalición, militantes o precandidatos debidamente registrados no realicen actos de precampaña electoral interna, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de los mensajes que se trate en términos de ley. Luego viene aquí el asunto de identificar cómo se distribuye el tiempo de radio y televisión en intercampañas, en donde únicamente puede haber mensajes genéricos. Es un tiempo, una etapa horrible electoralmente hablando. ¿Por qué? Porque ya hubo procesos internos de selección de candidatos, ya hay candidatos de los partidos políticos, pero todavía falta un mes por lo menos para que lo registren. Ese periodo se llama intercampaña, y ese periodo, por disposición de la ley, vamos a ver ahora qué ocurre en este proceso electoral, pero dudo mucho que se pasen a cruzar de las manos los diversos candidatos que van a competir por más de 2,000 y pico de cargos de elección popular. No se puede hacer nada. Entonces los partidos políticos únicamente pueden pasar mensajes genéricos de los partidos políticos, ¿sí? Sobre pretexto de estar actos anticipados de campaña, y en consecuencia esta distribución se debe de hacer de manera igualitaria. Y durante el periodo de veda electoral no hay tiempo alguno para partidos políticos. Es periodo de veda electoral, y únicamente el tiempo se va a distribuir para el institutos, autoridades electorales. Acuérdense ustedes que en este caso de veda electoral tenemos el caso de las redes sociales del Partido Verde en los procesos de 2015 y 2021, en donde contrataron una serie de influencers para que hicieran su campaña ahí disfrazada de espontaneidad a favor de los candidatos del Partido Verde, situación que le representó mucho dinero en multas. No sé qué tanto beneficio realmente en términos de preferencias electorales. Entre campañas, desde luego la distribución, el tiempo sube, 41 minutos para los partidos políticos y 7 minutos para las autoridades electorales. Todos los mensajes se hacen de acuerdo con la pauta, el partido decide libremente, y insisto, hay un monitoreo para que los partidos puedan verificar las reglas. No quisiera seguir abundando en este tema porque de verdad son temas muy áridos. La presentación la voy a poner disponible para que la tengan todos, porque desde luego es una presentación de la Escuela Judicial Electoral que les puede ser de mucha utilidad. Pero miren, aquí están ejemplos de asignación de tiempos en cada etapa, cómo se generan en diversos supuestos, cuántos minutos para autoridades electorales, cuántos en proceso electoral local y cuántos en federal, en concurrentes, y cuántos para el ámbito de pre-campaña, intercampaña, campaña. Aquí es donde hay varios escenarios para la distribución de los procesos concurrentes, que insisto, la verdad es que nada más los va a llenar de información, y no vamos a aprovechar el tiempo para meternos a temas que en mi opinión son mucho más relevantes en esta materia de libertad de expresión y de derechos humanos, que es el enfoque que busca el diplomado, ¿no? El monitoreo, bueno, primero que nada, esto que les platicaba yo, desde luego, el Consejo General ordena la realización de monitoreos de las transmisiones de las precampañas y campañas
y además de aquellos programas que difundan noticias y cada 15 días generan un monitoreo de cómo está distribuida la opinión en los medios de comunicación para que no haya un mal uso de los canales de información beneficiando a algún partido político de manera subrepticia. Existe también normas sobre debates presidenciales, estamos todavía en el contexto, o naturalmente estamos en el contexto de la libertad de expresión, y únicamente el Consejo General tiene la obligación de organizar 2 debates obligatorios en tratándose de las candidaturas a la presidencia de la República, y a través de los consejos locales y distritales se promueven la celebración de debates entre candidatos a diputados y senadores federales. Los debates obligatorios para los candidatos al cargo serán transmitidos por estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público, y los concesionarios de uso comercial deberán transmitir dichos debates en por lo menos una de sus señales radiodifundidas, cuando tengan una cobertura de 50% o más del territorio nacional. La transmisión de los debates por los medios de comunicación no podía ser de otra manera, pues son tiempos del Estado, será gratuita, y aunque no lo fueran, la ley así lo organiza, y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. La no asistencia de uno más de los candidatos invitados no será causa para la no realización del mismo. Ahí es donde están. Ahora ya ven que hubo en Estados Unidos, ya están las primarias de los partidos políticos, y Trump no fue al primer debate de los candidatos o precandidatos republicanos. Vamos a ver, metido en la maraña jurídica en la que está, a ver si le alcanza para generar. En el ámbito local, los debates están establecidos por parte de los soples, se organizan entre todos los candidatos a gobernador y jefe del gobierno, y se promueven entre candidatos a diputados locales, presidentes municipales, algún otro cargo de elección popular. Sí, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de uso público en la entidad federativa de que se trate. ¿Cuántos debates son aquí? Pues por lo menos uno. No establece más la ley en esa materia. Y los debates en los medios de comunicación local podrán organizar libremente debates siempre y cuando se comuniquen al instituto o a los institutos locales, participen por lo menos 2 candidatos de la misma elección, o se establezcan condiciones de equidad en el formato. O sea, puede haber debates libres siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Normalmente no se generan por miedo a la sobreexposición o a lo que vaya a pasar en ese debate. Este es el caso de la difusión de la consulta popular, pero ya esto generó un montón de procedimientos especiales sancionadores, debo decirles. La verdad es que me lo iba a saltar, pero la verdad es que sí es importante, porque fue un tema que generó muchísimos procedimientos especiales sancionadores. No sé si lo recuerdan ustedes, en la consulta popular llevada a cabo hace 2 años, durante la campaña de difusión, el instituto promoverá la participación de los ciudadanos a través de los tiempos de radio y televisión que corresponden a la autoridad electoral. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera puede estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la consulta. El instituto promoverá la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido convocadas por el Congreso a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio instituto. Y ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las ciudadanas sobre la consulta popular. El instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda contrario a lo señalado en el presente artículo. Fue cuando hubo muchos desplegados, recuerdan, de los gobernadores de la 4T a favor de la consulta popular, de la revocación de mandato, en fin, eso está restringido. Ahora, en este modelo de comunicación política, ¿cuáles son las restricciones a la propaganda?
Primero que nada, la contratación. Los partidos políticos y cualquier persona X ajena tienen prohibido adquirir tiempos en radio y televisión. Ya no pasa, no ocurre. A nadie se le ocurre, nadie lo hace. Los concesionarios de radio y televisión no pueden alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el comité cuando su contenido pueda vulnerar la normatividad en la materia, no les generará responsabilidad. Está prohibida la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Eso les decía yo que es muy importante, el generar mucho cuidado de la información de hechos o la información de opiniones. Y los precandidatos únicos, a diferencia de los demás precandidatos, no tienen derecho a que su imagen y nombre aparezcan en los spots de los partidos políticos en los tiempos de radio y televisión administrados por el IFE, porque ello podría generar una ventaja indebida. Esto ha tenido, este criterio jurisprudencial ha tenido diversas variaciones a lo largo del tiempo. Se ha dicho que depende del tipo de elección, que si hay necesidad de presentarse al electorado, se debe de privilegiar esa libertad, pero si son elecciones cerradas, ha habido algunos criterios encontrados en donde se ha dicho que es se corta ya no se oye muy bien, perdón, me dice José Guillermo que se está oyendo medio mal, déjenme ver. Yo se lo escucho bien, doctor. ¿Tú sí escuchas bien? Ah, ya. Ok, José Guillermo, gracias. Entonces, les decía yo que este tema de los precandidatos únicos es un tema que sigue dando debate porque, y vamos a ver ahora qué ocurre en el caso de cuando se determinen en un par de semanas los candidatos tanto del frente como del partido en el poder, porque viene posteriormente una etapa de precampaña a finales de noviembre, a mediados de noviembre, en donde van a tener la oportunidad durante un mes de generar, pues, una posibilidad de seguir generando contenido, acercamiento y posicionamiento ante la ciudadanía. Vamos a ver cómo se determinan estas circunstancias. Yo casi les apuesto que, pues, desde luego, por así convenir a sus intereses, naturalmente, todos los partidos políticos van a decir, oye, no, es que claro que vamos a ocupar los tiempos de precampaña para hacer una presentación de quien se quiera inscribir, también puede hacerlo porque no queremos vulnerar derechos de políticos de nuestros militantes, y puede ser que hagan alguna faramaya que esté disfrazada de temas de precampaña con el afán de generar supuestamente pues una contienda o exposición ante los miembros del partido. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué ocurre. Restricciones a la propaganda gubernamental, pues desde luego ya sabemos que desde luego el artículo 183 de la LEGIPE, pero también el 134 tiene prohibida las propagandas gubernamentales. Solo se podrán transmitir mensajes sobre educación, salud y protección civil. Por ello, la promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda tienda a promocionar velada o explícitamente al servidor público responsable. Ya quedamos que eso no se puede. En temas de propaganda política, la utilización de los recursos públicos para que los servidores públicos realicen propaganda no institucional y que tenga carácter de promoción personalizada, naturalmente está prohibido y constituye una violación a la normatividad electoral. Ahí están esos precedentes, y la promoción personalizada del servidor público se actualiza conforme diversos elementos, ¿no? Al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto, ya sea del propio servidor, de un tercero o del partido político, o que se tiene la aspiración a determinado cargo. Estos elementos de identificación tienen un elemento personal que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos,
que hagan plenamente identificable al servidor público un contenido o un elemento objetivo que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente y temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el periodo de campaña, sin que dicho periodo pueda considerarse el único determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse también fuera del proceso en el cual será necesario realizar un análisis de la aproximación del debate para su actualización. Entonces, eso, insisto, vamos a generar un montón de precedentes en este proceso electoral, no tengan duda de esto, ¿no? En este expediente relacionada con una elección de Puebla, la de 2018, se generó esta denuncia de propaganda personalizada, ¿no? En donde, no, 2015 era una elección intermedia en el estado de Puebla, y vean cómo aquí aparece el también finado exgobernador Moreno Valle estableciendo esta serie de imágenes, haciendo referencia al PAN, transformación que sirve. Parece ser que sí es un buen ejemplo de, aquí está el expediente, 48/2015, en donde se sancionó o se determinó que esa era una propaganda de índole prohibido. Y el régimen sancionador, pues, ¿cuál es el régimen sancionador, compañeras, compañeros? Pues, naturalmente, pues, que es el procedimiento especial sancionador, en donde, pues, ya saben y tendrán ustedes ya generalmente módulos específicos para el desahogo y regulación del procedimiento. En ese sentido, creo que en este contexto de nuestro diplomado, esto realmente es materia de otro módulo. Entonces, como ven, el modelo de comunicación política relacionado con la libertad de expresión, pues tiene unos contornos muy particulares en el caso mexicano. Esto, como les he platicado de manera introductoria, responde a reclamos institucionales de la oposición, tratando de lograr mejores condiciones para la equidad en la contienda. Entonces, como ustedes ven, estas reglas no surgieron de a gratis, surgieron de casos puros y duros de reclamos que la oposición tenía en tiempos pasados y que generaban, en su opinión, pues una distorsión a la equidad en la contienda. Ese es el principio y valor fundamental que regula este procedimiento especial sancionador, en este caso de la libertad de expresión, de la propaganda política, del modelo de comunicación política que existe, y está pendiente, compañeros, el problema de las redes sociales. No hay ninguna regulación relativa a las redes sociales. Desde luego que en materia de fiscalización ya existe todo un expertise y un camino andado por parte de la autoridad electoral en materia de control, identificación y fiscalización de campaña que se hace a través de redes sociales o de internet. Se tiene perfectamente ya recorrido el camino de a donde se le requiere a la red social correspondiente la información si determinadas publicaciones forman parte de un tema pagado o publicitario o forman parte de un esquema de campaña política libre, podríamos decir, y espontáneo, y en consecuencia no regulado. Sin embargo, compañeras, compañeros, pues les vuelvo a decir, hay muchos elementos y circunstancias que surgen en el día a día que hacen mucho más complejo el acercamiento a estos problemas de las redes sociales. Yo les diría que hoy en día
la falta de regulación de las redes sociales en materia política electoral, que existe ya un esfuerzo a golpes de sentencia por parte del tribunal, generan quizá el mayor trabajo interpretativo de en qué área estamos. Si estamos en un área de libertad de expresión o si estamos en un área que amerita poner ciertos límites, como lo hemos estado viendo que se generan en el caso de la propaganda de radio y televisión, en el caso de la libertad de expresión en propaganda política. Y entonces, pues desde luego que hoy en día es el elefante en la habitación. ¿Por qué? Porque hoy en día, además, la manera de hacer campañas, no tan solo en México, sino en el mundo, se hace a través de las redes sociales, insisto, y estas redes sociales pues pueden ser manejadas, alteradas, manipuladas sin mayor responsabilidad ni consecuencia para quien así lo hace, y eso genera naturalmente pues distorsiones, no tan solo a la contienda y al discurso político electoral, sino que pueden generar distorsiones de abuso, como les he tratado de señalar el caso de la elección de la gubernatura de Nuevo León en ese año de 2021. Compañeros, pues por aquí entonces dejaría el tema. Yo desde luego creo que la base fundamental de esto es identificar, ahora sí que como conclusión final, que pues el derecho de libertad de expresión, siendo un derecho muy preciado y muy exigido por parte de los ciudadanos de cualquier país, pues tiene un contexto de límites y un contexto de regulación, por lo menos en muchos países, pero desde luego en el caso de México tiene un régimen especial. Siempre hay que estar al caso concreto, porque les vuelvo a decir, las normas, tal como lo dice la Corte, no son únicas, uniformes, ni alcanzan a dar sentido con la sola expresión o análisis literal, incluso a veces ni siquiera sistemático. Por eso hay que estar a los casos concretos para verificar si estamos ante un contexto de legítimo ejercicio de la libertad de expresión o estamos ante un contexto de prohibición o de límite establecido por la Constitución. Sí, José Guillermo, gracias. El micrófono, Guillermo, porfa. Perdón, doctor, gracias. Atendiendo a la libertad de expresión, quisiera comentarle a usted, a mis compañeros, algo que está pasando acá en la ciudad de Puebla. A ver. En días pasados, el Ayuntamiento de Puebla, a través del Código Reglamentario Municipal, el famoso COREMUM, acabó de regular la pinta de bardas en todo el municipio, específicamente Puebla Capital. Y, sí. La reforma que se da en el COREMUM propiamente, el Cabildo de Puebla, modifica el código reglamentario y propuso que fuera de los procesos electorales, estaría prohibido pinta de bardas, colocar, fijar, instalar, distribuir, ubicar o modificar anuncios fijos o semifijos, móviles, tal, visuales que hagan la promoción personalizada. Esto, el municipio da un término de 24 horas a los ciudadanos que permitan pinta de bardas o anuncios publicitarios de promoción personalizada fuera de procesos electorales a favor de un ciudadano, candidato, partido político, etcétera. Acá mi pregunta, maestro, es muy práctica. ¿Hay violación a una libertad de expresión en esta hipótesis? Yo tengo una hipótesis jurídica, estoy analizando con un grupo de compañeros hacer una consulta al Instituto Electoral del Estado de Puebla. ¿Y por qué no pensar que pudiéramos irnos por ahí a través de un mecanismo en materia político-electoral sobre que se está violentando esta libertad de expresión y más pues esta libertad política? Entonces, a mí sí me queda claro que en todo Puebla, en todo el país, se empezó a dar una promoción personalizada a través de imágenes a favor de ciertos candidatos de las chocolatas y del frente opositor. Sin embargo, acá me llama mucho la atención lo que intenta hacer el municipio de regular, fuera de procesos electorales, porque pues, el proceso electoral no ha iniciado a nivel estatal y federal,
¿Qué pasaría si yo en estos momentos empiezo a hacer una promoción personalizada a favor de un ciudadano, Pedrito Pérez, mi mejor opción para en próximas futuras elecciones? No hay una violencia, no hay una, pues una limitación a esta famosa libertad de expresión por el municipio, y si el municipio se está metiendo en una materia que no es competencia, porque habría que analizar si en Puebla se está dando posiblemente una invasión de competencias entre el municipio y un órgano autónomo, y por qué no pensar en una controversia constitucional. Gracias, doctor. Gracias, José Guillermo. Sin duda es un caso que suena interesante. A mí me suena justamente a una invasión de competencias que no le está facultada al instituto, al municipio de Puebla. Creo, acuérdense ustedes que nuestra ley de instituciones es una ley general, en consecuencia es una ley nacional, y en consecuencia, viendo y complementando la ley de Puebla, que habría que verla, no la conozco a detalle, pero me da la impresión que no estamos, creo que se está sobrepasando de sus facultades el municipio de Puebla al regular esta temática, y pues yo creo que podría ser bien motivo de una impugnación constitucional. Pues digamos, me parece bien la vía intentada, había que ver si algún caso pudiera tener algún contexto de poder llevarla al Tribunal Electoral, pero pues sí, suena muy raro el esquema, y en principio me suena que hay una invasión o una indebida atribución de facultades que no es correspondiente. Dice, de esta manera el anunciante propietario dice, caray, dice, el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó modificar el código reglamentario referente a anuncios para evitar pinta de bardas con nombre de políticos. Fue en sesión ordinaria donde se propuso que estará prohibido pintar, colocar, fijar, instalar, distribuir, ubicar, modificar. De esta manera, el anunciante, propietario, procedor responsable, lo que significa, lo han citado, 24 horas de ser caso omiso será sancionado, y el regidor explicó que esta modificación da las facultades a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano para sancionar. Está interesante el caso, ¿eh? Está interesante el caso porque en principio pareciera ser que lo que está haciendo, no sé si, creo que no es su facultad, o más bien me inclino por pensar que no es su facultad. Sin embargo, la finalidad es correcta, porque bueno, en esos periodos no se puede hacer promoción personalizada, ya lo vimos, ni en campaña ni fuera de campaña, y siempre se está denunciando mediante procedimiento especial sancionador, ya sea en el ámbito federal o en el ámbito local, este tipo de promociones personalizadas. Sin embargo, este reglamento suena interesante, por decirlo menos. No había oído precedente alguno en el país. Insisto, en el fondo a mí no me parece tan malo como en la forma. Sí, José Guillermo. El tema, maestro, sería, a mí me quedaría muy claro que, pues, fuera de procesos electorales, pues, está prohibida la promoción. Bueno, en otros países, porque en el de nosotros no. Pero lo que me llama a mí la atención, que el municipio quiere regular un tema, y cómo el municipio podría determinar que es una promoción personalizada en materia político-electoral. Eso Claro, a mí lo que me preocuparía, porque quien determina esto, pues es la autoridad competente, que en este caso es la local o la federal, el Instituto Electoral Local o el INE propiamente. Porque acá me llamaría la atención que si yo le comentaba a usted, si yo quisiera expresar en esta parte de una especie de libertad de expresión, y si usted la quiere entender como una simulación, ¿qué pasaría si yo en una pinta de barra? Porque aparte dice que en propiedad privada, que me llama todavía más la atención todavía, en propiedad privada. O sea, cuando yo puedo hacer de mis bienes, hasta pintar mi barra como yo quiera y a la hora que yo quiera, y le puedo poner lo que yo quiera. Y sí me quedaría claro que, pues, fuera de los procesos electorales, pues hay que denunciarlo ante la autoridad electoral. Le digo, en otro país, porque en el de nosotros de eso no está pasando. Sin embargo, ahorita, ¿hasta dónde le alcanza a la autoridad municipal determinar que esta publicidad puede ser político-electoral? No es su facultad. Sin duda no es su facultad. Definitivamente no es su facultad, y pareciera ser que, insisto, estamos ante un caso de, no sé, ya me estoy echando para atrás, no sé si de buenas intenciones o de malas intenciones. Noel, por favor, Noel Carmona.
Noel, ¿alzaste la mano? Tu micrófono, Noel, sí, sí la levantas. No, a ver. No te estoy escuchando, mi estimado Noel. Qué gusto saludarte, Noel. Hacía tiempo que no te veía por acá. No funciona el micrófono, ¿verdad? Ah, estás escribiendo, estás escribiendo. Le damos una oportunidad a Noel en lo que termina de escribir. Permítame un segundito en lo que escribe. Perdón, a ver, Noel, ya no supe qué pasó, no hay nada escrito. Entonces, sobre las pintas de bardas, Carmen dice que considero cuando el particular decide pintar su barda no había problema, entonces mi participación se centra en si el particular le permite a un partido político pintar su barda, es el tema que nos ocupa. Gracias. Sí, entiendo que hay varios problemas en ese sentido, porque hay reglas también sobre la ubicación física de la propaganda, pero tienen que ver con eso, con el tema de la ubicación física de la propaganda, y eso es motivo de reglamentación específica de la Ley General de Instituciones. Entonces, hay un montón de reglas que la verdad es que ahorita no tienen ni sentido. Lo que estaba tratando de identificar son los artículos, pero desde luego hay un problema, de atribuciones competenciales que no me queda claro cómo se genera, cómo se da. Digo, no quisiera responder una cosa irresponsablemente, ¿no? Les digo lo que me parece atentamente, de primariamente, pues es que existen una reglamentación que no estoy convencido, como decía él, si es atribución del ayuntamiento, calificar algo como propaganda personalizada, bajo qué procedimiento, en fin, ya quedamos en eso, no quisiera abundar más porque, insisto, es algo, la verdad que es algo nuevo. Sí, parecen invasión de competencias en ese sentido. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Bueno, pues si no hay mayor interpretación, agradezco mucho, como siempre, su interacción, su paciencia, sus comentarios, siempre son de mucha utilidad para quien expone, particularmente para quien está, para mí, en donde todos los días se aprende algo nuevo, todos los días se ven perspectivas en ese sentido. Espero que pues este modelo mexicano, pues con todo y sus particularidades y su complejidad,
entiendan cuál es el contexto y cuál es el motivo por el cual fue creado. Espérenme, la presentación, ahí voy. A ver, déjenme ver. Ajá. Aquí se las voy a poner. ¿Saben qué? No me deja por alguna circunstancia, pero yo voy a poner esta disposición de la Secretaría de la Escuela, la unidad de capacitación de la escuela, para que se las hagan llegar a sus correos electrónicos. Ellos son los que tienen ese dato. Les ruego que en su caso a los demás profesores, si es que no les ha llegado, gracias a ustedes, les puedan permitir esta presentación o la puedan pedir. Les voy a dar, como lo hago siempre, mi correo institucional para que si no han recibido las presentaciones o con algún tema relacionado de la materia, pues ahí está mi correo electrónico. Me pueden escribir con todas esas. No prometo contestar de inmediato, pero contesto. Les mando entonces un saludo, mi agradecimiento por su atención y su paciencia. Y bueno, pues espero pronto verlos en otro módulo más de alguno de nuestros otros diplomados. Gracias a todos los que se dieron la oportunidad y la atención de escuchar este módulo. Gracias. Gracias, profesor. Buen día. Gracias, Lucy. Gracias. Hasta luego, muy amables, gracias. Gracias, buena tarde. El beneficio de dejar de pagar reservas, porque pues son las dos cosas, ¿no?